Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato había hecho escribir un letrero y clavarlo en la cruz. El escrito decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron el letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Además, el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato contestó: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza. Así que se dijeron: no la rasguemos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: se repartieron sus ropas y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliera la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Empapando una esponja en vino y en vinagre, la sujetaron a una caña y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Era la víspera del sábado, el más solemne de todos. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado. Fueron los soldados y quebraron las piernas de los 2 crucificados con él. Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió de modo que se cumpliera
la escritura que dice, no le quebrarán ni un hueso. Y otro pasaje de la escritura dice, mirarán al que ellos mismos traspasaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La cruz. En el centro de la vida de la Iglesia, la cruz de Cristo. En este Viernes Santo, donde litúrgicamente hacemos la lectura de la Pasión, he escogido un fragmento pequeño del Evangelio de Juan para compartir con ustedes. La cruz en el centro de la vida de la Iglesia, la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, es tan así que la cruz está en el centro de la identidad cristiana que cuando comenzamos o cerramos una oración personal o comunitaria, nos signamos trazándonos la señal de la cruz. Y colgada al cuello sobre nuestro pecho, llevamos una cruz. Y algunos ministros de la Iglesia, especialmente los que hacen de Cristo cabeza de un modo pleno entre nosotros los obispos, les vemos llevar un pectoral, una cruz de un tamaño considerable, digno, visible, como testimonio, como apóstoles de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, Cristo en el centro de la vida de la Iglesia, Cristo crucificado. El misterio de la Pascua en el centro de la vida de la Iglesia. Cuando escuchemos hoy, o podamos quizás leer y meditar serenamente en nuestra casa, la lectura de la Pasión del Señor, veremos allí varios personajes que van a intervenir. Y permítanme identificar algunos, luego intentar describir su actitud y traerla al presente. Vamos a encontrar allí, por ejemplo, a la muchedumbre, al pueblo. Lo caracterizamos, por así decirlo, por la ambivalencia, por la incertidumbre acerca de cómo va a responder. Esa muchedumbre es voluble. Un día, por sí misma, animada, quizás por otros testimonios, lo recibe como rey, lo aclama. A los pocos días hay un profundo cambio de opinión pública, podríamos decir, y piden que lo crucifiquen, que lo maten. Nosotros tenemos a veces una expresión que lo describe mejor que pueblo o muchedumbre, la masa. La masa que puede ser conducida, que puede ser llevada de aquí para allá si uno, digamos, toca los resortes necesarios. Tiene un poco de tono irracional y reflexivo, se deja conducir por otros, no quiere tomar decisiones, no quiere comprometerse, quiere excusarse la masa, dice, a mí me llevaron acá, me trajeron aquí, me llevaron, me dijeron, ¿yo qué responsabilidad tengo? Una multitud que no quiere hacerse cargo de su responsabilidad y que en todo caso reacciona, acompaña las decisiones de otros.
Casi parece que los procesos personales, de la conciencia personal, de la libertad personal, se hayan disminuidos, debilitados. Por otro lado, vemos la clase de los dirigentes. Y aquí encontramos dos ejemplos muy interesantes, ¿no? Los compatriotas dirigentes del pueblo judío, compatriotas de Jesús, a cargo de la animación de la vida del pueblo, que están pensando en su propia conveniencia, que Jesús les es peligroso a sus intereses, y confabulan, complotan para sacárselo de encima. Aquí hay como una raíz de malicia, ¿no? Un querer acabar con la vida del que parece competir conmigo, quitarme mi lugar de privilegio o de poder, poner en tela de juicio mis intereses, mis motivaciones, aquel que parece que me confronta y aquel que puede estar por encima de mí, bueno, hay que quitarlo del medio. Otro tipo de dirigente está un poco personificado en Pilato, el gobernante romano, que en el fondo no tiene la valentía de hacer lo que debe hacer, porque se va dando cuenta que ese juicio, ese proceso está viciado, que es nulo, que es injusto, y que quien tiene delante es un inocente, pero la opinión pública manda. Y entonces, si contradecir a aquellos que se lo acercan, lo puede poner en una mala posición. Si puede bajar su aceptación pública, si eso le da mala imagen en la opinión pública, en la masa, en los otros líderes, entonces prefiere resguardarse a sí mismo que la causa de la verdad, del bien, de la justicia. Y luego están los discípulos, que también podríamos dividir en dos subgrupos. Un grupo, el mayoritario, es un grupo que viene siguiendo a Jesús, que entra en crisis en la medida en que él se acerca a Jerusalén, anuncia que tiene por delante la cruz, la pasión y muerte, y la resurrección. Este grupo que entra en crisis, alguno lo traiciona, Judas, otro lo niega, Pedro, la mayoría se dispersa. Es un grupo de discípulos que está en camino, pero todavía no ha terminado de madurar, de crecer. Quiere seguir a Jesús, lo viene haciendo, pero todavía no ha crecido para poder acompañarlo hasta la cruz. Un pequeño grupo de discípulos, algunas mujeres, el discípulo al que Jesús amaba, la Virgen María su madre, están a los pies de la cruz. Ellos son los discípulos que han madurado, que han crecido en ese vínculo, en esa alianza con el Señor, en la intimidad de su mente y de su corazón, y que ya son capaces de seguirlo hasta el final, de llevar el proceso hasta su cumbre, hasta la cruz.
la cruz de Cristo en el centro de la vida de la Iglesia. Enumerados y descritos estos grupos, vamos a traerlos al hoy, al presente. Vivimos en una sociedad donde hay muchas personas, como en todos los tiempos, que tienen sus procesos de responsabilidad personal debilitados, ausentes, debilitados, condicionados, bloqueados. Muchas personas no quieren hacerse cargo de su propia vida, de sus decisiones, y esperan que otros resuelvan todo. Acompañan lo que otros resuelven, acompañan lo que otros deciden, pero no parecen capaces de hacerse cargo. Son llevados de aquí para allá. Y entonces, si en el ambiente cultural aparece una ideología profundamente laicista, secularista, anticristiana, antirreligiosa, que quiere borrar todo rasgo de fe, de creencia de la faz de la tierra, muchos se plegarán, simplemente se plegarán. Porque lo dicen otros, porque así está afirmado, porque así lo difunde tal líder, el Estado o el gobierno que está ocupando el lugar del Estado en este momento, lo que fuese, se pliegan. Pero claro, si de pronto viniera, no parece que hoy se pueda globalizar esta posibilidad, pero en algunos lugares parece que esta realidad existe en el mundo, ¿no? Una suerte de ideología teocrática, mejor dicho, hierocrática, un gobierno sacerdotal, de los líderes religiosos, un Estado profundamente confesional a ultranza, donde solo se pueda vivir según la fe y no hay otra posibilidad, digamos, y se imponga la fe como si fuese un deber de Estado, mucha gente también se plegaría, ¿no? Miremos la historia. Cuando los dioses del Olimpo griego del panteón romano estaba en auge, porque los imperios estaban en auge, todo el mundo era de esos dioses. Algún día el emperador Constantino dio libertad religiosa, el imperio encontró cierta unidad en el cristianismo como garante de la cohesión interna del imperio, y mucha gente se hizo cristiana, pero los procesos no fueron profundos, nunca fueron, eran así superficiales, cambiantes, inciertos, volubles. Y hoy también en nuestros días hay muchas personas que tienen esta situación. Por eso a veces nos cuesta tanto como iglesia crecer. Porque a veces la primera adhesión a Jesús es fácil, es superficial. Como la parábola del sembrador, que quizás no cae al costado del camino y se la lleva los pájaros, pero hay poca tierra o crece entre rocas y el proceso se aborta, se termina allí. Sobre los líderes en nuestro tiempo no vamos a abundar. En general, el líder tiene la tentación de pensar solo en conservar su poder. Tentación. Y muchos caen en ella. Y al caer en esa tentación, o crucifican o se lavan las manos y dejan que crucifiquen al inocente.
no abundemos sobre el tema. Los discípulos. Los ejemplos que he tomado de la pasión del Señor hablan muy bien de la iglesia. Aunque no nos guste escucharlo, asumirlo, la mayoría del pueblo cristiano ahora en la historia de esta iglesia que peregrina, la generalidad, digamos, estamos en el primer proceso. Parece que no nos alcanza. Que estamos siguiendo a Jesús, pero todavía no hemos terminado de romper con el pecado. Que estamos siguiendo a Jesús, pero todavía no hemos madurado en el amor para abrazar la cruz con Él, para entregar la propia vida. Y debemos asumir que estamos en camino y en proceso. Y que tenemos que tomar una decisión. O llegamos hasta acá y nos retiramos, volvemos atrás. Y decimos hasta la cruz no llego, nunca voy a llegar, no quiero ir a la cruz. O damos el paso de maduración, de crecimiento, de abrazar la cruz de Cristo. De abrazar con alegría la entrega de la propia vida. De abrazar que la felicidad, la bienaventuranza cristiana es amar y donarse, entregarse, ofrecerse. Hacer holocausto de uno mismo, don de uno mismo por amor a Dios y a los hermanos. Lo más peligroso que nos está pasando hoy es que no queremos dar ningún paso. Ni volver atrás, ni ir hacia adelante. Este me parece que es el estado general de la vida de la iglesia en nuestro tiempo. La mediocridad. El estancamiento. Y cuando uno se estanca, el agua se pone turbia. La vida de la gracia se va marchitando, amustiando. Tenemos una crisis de sinceridad en la iglesia. ¿Qué tipo de cristiano quiero ser? Queremos que nos dejen ahí en el terreno de la ambigüedad, de la ambivalencia. Que nos permita ir postergando las decisiones. No queremos dar un paso para atrás, tampoco queremos dar un paso para adelante. Estamos indecisos. Y eso nos debilita profundamente. Algunos discípulos, pocos, pero muy valiosos para todos, muy valiosos para todos, para los discípulos, para los creyentes, muy valiosos para esa muchedumbre, multitud, un poco voluble, y tremendamente valiosos y al mismo tiempo peligrosos para las clases dirigentes, cuando han caído en la tentación de conservar el poder como fin de su oficio, de su servicio. Algunos pocos discípulos se muestran santos en la historia de la iglesia y también en nuestros días. Como la Virgen, como el discípulo amado, como aquellas mujeres cristianos que han dado el paso hacia adelante, que han quemado las naves, como se dice, han dejado todo atrás y tienen un solo plan de vida. La comunión con Jesucristo, hacia el Padre en el Espíritu Santo. Abrazar la cruz de Cristo. Poner a Cristo en el centro de su vida, que Cristo sea todo para ellos, el sentido de su vida. Luminosos, valientes, transformadores de la realidad, proféticos, que ya gozan de primicias de la eternidad del cielo y que iluminan la historia
con la luz que viene de lo alto y nos convoca a una alianza de salvación. Los santos y aquellos discípulos que hoy están realmente caminando un proyecto serio de santidad de vida. La cruz en el centro de la vida de la iglesia. Yo solo sé dos cosas. Que si como iglesia peregrina no volvemos a abrazarnos fuerte a la cruz, si no logramos que haya procesos de maduración, que no nos quedemos estancados en la mediocridad, en el sabor indefinido, en lo ambiguo, en lo cómodo, en lo facilista. Si no provocamos la decisión, bueno, ahora después de este tiempo de camino, ¿qué haces? ¿Vuelves atrás o sigues hacia adelante? Pero no te quedes inmóvil, camina. ¿Volvés atrás o vas hacia adelante para ascender hasta la cumbre de la cruz? Si no logramos provocar esta decisión, por miedo a perder gente, por miedo a que muchos digan que no, por lo que fuese, seremos siempre una iglesia peregrina débil, debilitada, mediocre, con poca luz, con poco espíritu, con poco sentido sobrenatural. Vamos a derrochar el capital de gracia que Dios nos ha dado. Y si tomamos esa decisión, no podremos evangelizar. Solo una iglesia de discípulos convencidos de abrazar la cruz podrá evangelizar al mundo. Cristo, la cruz de Cristo en el centro de la vida de la iglesia. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.